Una persona en reposo ve una ambulancia que se acerca con rapidez v hacia él y luego escucha el sonido de la sirena con una frecuencia f sub a. Luego se sube a un skate y se acerca a la ambulancia que mantiene su estado de movimiento anterior con rapidez v, escuchando la sirena con una frecuencia igual a 1,8 veces la frecuencia anterior. Si f sub 0 es la frecuencia original de la sirena y la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, ¿cuál es el valor de la velocidad? Entonces, la ambulancia y la persona se mueven con la misma velocidad en la segunda situación. Vamos a verlo por caso. Entonces, caso 1 es cuando la persona está en reposo y por lo tanto la frecuencia que va a recibir va a ser la frecuencia con la que se emite, que es f sub 0, por entonces lo relativo al observador. Esto tiene que ver entonces con la velocidad del sonido más menos la velocidad del receptor dividido la velocidad del sonido menos más la velocidad del emisor. ¿En qué situación estamos? Bueno, el receptor está en reposo, así que su velocidad es cero y la ambulancia se acerca a la persona y por lo tanto debería aumentar la frecuencia y por lo tanto nos vamos a quedar que la frecuencia del receptor es una frecuencia original por la velocidad del sonido dividido la velocidad del sonido menos entonces la velocidad con la que se mueve el emisor, y esa velocidad, según el enunciado, que es esto, dice se acerca con rapidez v hacia él, le vamos a llamar v. Y esto nos establece una relación que es f sub a, es una frecuencia conocida. Veamos que nos entrega la segunda información, que el caso 2 es que ambos se mueven y por lo tanto si ponemos los mismos, o sea, ponemos la ecuación y vemos los datos que hay, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora la velocidad del receptor es v y se acerca a la ambulancia y va entonces a aumentar la frecuencia y nos quedamos con el signo positivo. Y en el caso anterior, o sea, al igual que en el caso anterior, la velocidad de la ambulancia siempre va a encontrarse hacia la persona y por lo tanto va a aumentar la frecuencia y nos quedamos con el signo menos. Y este valor entonces, si ahora reemplazamos todo esto con los valores que nos asignan, vemos que la frecuencia del receptor en este segundo punto es la frecuencia original por la velocidad del sonido más entonces la velocidad con la que se mueve el receptor, que el receptor se mueve con una velocidad v entonces, mientras que en la parte de abajo es igual a la parte anterior y es menos es v entonces, y esto es, según enunciado dice que es 1,8 veces la frecuencia del caso anterior. Entonces ahí ya tenemos un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones nos dice en el primer caso era f0 por la velocidad del sonido dividido la velocidad del sonido menos la velocidad en la ambulancia, que era v, es una determinada frecuencia. Y el caso 2 era que la velocidad del sonido más la velocidad de la persona por sobre la misma división, entonces 1,8 veces la frecuencia anterior. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, es dividir estas dos ecuaciones. Ahora en este punto ya es como ustedes estiman conveniente resolver el sistema de ecuaciones y lo que queremos encontrar es el valor de v. Entonces podríamos hacer, bueno, en muchos mecanismos podríamos reemplazar este valor de acá y entonces nos da que f sub 0 por la velocidad del sonido más la velocidad con la que se mueve la ambulancia y la persona es 1,8 veces entonces el valor que hay a la izquierda de la ecuación, y entonces tenemos esta ecuación. No, se nos van los f sub 0 y acá lo único que tenemos entonces que hacer es despejar v. Entonces vamos a despejar, lo que nos interesa es encontrar este valor de v.
Pero notamos que entonces la velocidad, el término velocidad del sonido menos v es común en los dos términos, así que vamos a multiplicar por eso y se nos va a simplificar entonces. Y por lo tanto la ecuación nos queda en velocidad del sonido más la velocidad es 1,8 veces la velocidad del sonido. Y por lo tanto aquí ya podemos despejar y nos da 1,8 velocidad del sonido menos la velocidad del sonido, y esto es 0,8 entonces veces la velocidad del sonido. Y como la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, la reemplazamos y nos da entonces 272 metros por segundo. Y esta entonces debería ser la velocidad de las personas y la ambulancia, que me parece excesivo, pero según los datos que nos entregan